Bueno, acá estamos de vuelta retomando lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nos quedó pendiente de la semana pasada lo que faltaba de la iglesia de Pérgamo, ¿se acuerdan? Habíamos llegado hasta la parte donde el Señor habla de los nicolaitas, de los que retenían la doctrina de Balaam, ¿se acuerdan? En el versículo 14 habla de eso, ¿no? Tengo unas pocas cosas contra ti. Y habla de la doctrina de Balaam, de los nicolaitas, que enseñaban a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y el versículo 16, ¿qué dice? ¿Quién tiene el versículo 16 de Apocalipsis 2? Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Contra quién va a pelear? Contra ellos. ¿Y quiénes son ellos? Los de Pérgamo. ¿Y quiénes de Pérgamo? Los que retienen ¿Y dónde están metidos eso? la iglesia. Interesante, ¿no? No se está dirigiendo este mensaje a la gente del mundo, a los incrédulos. Es un mensaje a la iglesia. Y es un mensaje al pastor de la iglesia, a los que tienen la responsabilidad de guiarla, de ministrar. Escribe al ángel de Pérgamo. Esto me dejó regulando un poco, o sea, pensando, porque cuando hablábamos en algún momento de los juicios de Dios, ¿no? Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Hablábamos, por un lado, de los juicios que tenían que ver con la prueba, ¿se acuerdan? Bueno, no sé si lo hablamos acá, pero lo hablamos en otro grupo. ¿Acá, en lo que el Espíritu dice? Sí. Bueno. Y es cierto, dentro del contexto de los tiempos de prueba para la iglesia, estaba el problema de la persecución. ¿Se acuerdan? Sí, en Esmirna lo vimos. Sí, en Esmirna con la historia de Policarpo. La iglesia tenía que pasar por tiempos de zarandeo, de prueba, por causa de la fe, o sea, por dar testimonio. Era algo que tenía que ver con una prueba que iba a forjar la fe de los hermanos para purificarla, para sacarlos aprobados, fortalecidos. Y Pedro alienta a que enfrenten ese tiempo de prueba y que entiendan que el concepto ese de juicio tenía que ver con la prueba de su fe, no como castigo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los términos de crisis, de crima? No tenía que ver con ese concepto de juicio como si fuera que iban a recibir eso porque estaban haciendo algo mal. No, estaban haciendo algo bueno, estaban dando testimonio de su fe. Pero acá vemos otra cosa. Acá vemos que el Señor llama la atención, denuncia el pecado, llama al arrepentimiento y ahí aparece, porque si no, eso mete miedo, ¿no? ¿O no? Porque ahí, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? ¿A quiénes se está dirigiendo? No a un grupo de hermanos que están haciendo las cosas bien, sino a un grupo de hermanos que están haciendo las cosas mal, que se están contaminando, que contaminan a otros, que enseñan falsas doctrinas. Ahí la intervención del Señor es para enfrentarse y pelear contra ellos. Se opone a esta gente. Claramente Dios dice, contra los que se dedican a hacer esto dentro de la iglesia, yo me opongo. No los voy a premiar. No los voy a recompensar porque están padeciendo por causa de mi nombre. No, están siendo de tropiezo a los hermanos. Es interesante, ¿no? Como acá cambia el enfoque, pero da la razón de por qué acá la intervención del Señor es para castigo.
y es duro. Pelearé contra ellos. Y va a pelear, ¿de qué manera? Va a pelear declarándoles el pecado, sacando a luz el pecado y mostrándolo a través de su palabra. Cuando el Señor emite su sentencia, esa sentencia no se revoca. Entonces, la advertencia es, o el pedido, ¿cuál es? Arrepiéntete. Todavía estás a tiempo para darte cuenta de que lo que estás haciendo está mal. Y bueno, Dios le da la oportunidad para que se arrepienta. Y bueno, es para meditar, porque, o sea, ustedes no. Yo lo pensé para mí. No, ¿en qué sentido? Quienes tienen la responsabilidad de ministrar la palabra de Dios en la iglesia en cualquier área, desde la escuela bíblica de los niños hasta los adultos, hasta los que predican, los que van a hacer visita, los que están en el grupo de evangelismo, los que van a hacer visita al hospital o al geriátrico, o sea, todos los que llevan palabra de Dios tienen que tener cuidado de que sea palabra de Dios, en el sentido de las cosas que decimos, que transmitimos, que enseñamos, que aconsejamos. ¿Tiene sustento en la palabra de Dios o estoy poniendo más religión que palabra viva? ¿Por qué digo esto? Porque a veces se transmite más eso que lo que Dios quiere que enseñemos, ¿no? La buena noticia de salvación, que demos su palabra sin ningún tipo de aditivos, de reglas o de reglamentos. Y hay que tener cuidado porque a veces predicamos más religión y costumbres religiosas que el mensaje de salvación. Por eso digo, es un llamado de atención para todos los que tienen un llamado o que están ministrando la palabra de Dios, ¿no? Cuidado con lo que enseñamos, porque puede parecer bíblico, pero por ahí últimamente hay mucha enseñanza y mucha doctrina que... Por eso saqué la pincita. Hay que tomar con pinzas muchas cosas que se predican y se enseñan en las iglesias de hoy. El Señor se opone a todo eso que atenta contra la verdadera palabra de Dios y es peligroso, ¿no? Cierro el paréntesis. Pero después de decir esto, ¿qué pasa? ¿Qué viene? Versículo 17. ¿Qué dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Frase que se repite, ¿no?, en los demás mensajes. Al que venciere, o sea, aquel que se mantenga fiel, firme, que resista. ¿Se acuerdan de los contextos que hablábamos de las iglesias, no? Todas las iglesias vivían una realidad parecida, en donde había mucha presión externa, donde había oposición, donde había idolatría, donde estaban todas estas costumbres de participar de las cosas del mundo y que dentro de las iglesias se quería blanquear o justificar. Ese era el peligro de Pérgamo, lo que estaban viviendo con los nicolaitas y con los de la doctrina de Balaam. Después lo vamos a volver otra vez a ver en Tiatira. Pero el Señor dice, bueno, es una lucha espiritual. O sea, nuestra lucha no es contra sangre y carne. ¿Se acuerdan de Efesios 6? Esa misma lucha espiritual que vivían en ese tiempo es la misma lucha que tenemos que enfrentar nosotros cada día. Entonces tenemos que tomar conciencia de que estamos en una lucha. Y en esa lucha el desafío es terminar vencedores. Pero hay que pelearla. O sea, para terminar vencedores hay que meterse en la batalla y tomar conciencia que estamos en este tipo de guerra. ¿Y la promesa cuál es del Señor? Bueno, aquellos que venzan, que resistan, que se mantengan firmes, ¿qué va a pasar? Dará de comer del maná
escondido. ¿Qué era el maná escondido? ¿Tuvieron la oportunidad de leerlo? Al que venciere, dice en esa parte, al que venciere le daré a comer del maná escondido. Esa parte, Sí. muchos judíos creían que una porción de maná se había preservado y junto con el arca del pacto estaban ocultos en alguna cueva sellada. Pero aquí el verdadero alimento espiritual que descendió del cielo es Jesucristo mismo. En Juan 6:31 y 33, 48 y 51. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Hay diversas teorías sobre el uso de las piedras blancas, aunque todas coinciden que representaba un beneficio para el que la recibía. Las piedras negras las recibían los condenados, las blancas los declarados inocentes en un juicio. Las piedras blancas con alguna señal eran usadas como contraseña para entrar a algunas fiestas o tener algunos privilegios sociales. En el sentido espiritual, el color blanco representaría la pureza o la santidad de alguien que pertenece al reino de Dios y el nuevo nombre encierra un misterio. Algunos suponen que está relacionado con la nueva identidad en Cristo, del que lo recibe, y otros con un nombre relacionado con el mismo Señor Jesucristo. Bien, bien. Al que venciere. Y acá hay como una doble promesa, ¿no? La primera, ¿cuál es? El maná escondido. Para el judaísmo, la historia del maná, ¿se acuerdan la historia en el desierto? Fue algo muy trascendente, quedó en la memoria colectiva hasta el día de hoy del pueblo judío, de cómo Dios los sostuvo, les mantuvo la vida en medio del desierto donde no había alimento, a través de este maná que descendió del cielo. En la misma historia, los cristianos, tanto judíos como gentiles, era importante también porque contiene un principio, una enseñanza que habla de qué. ¿Quién nos sustenta? ¿Quién nos alimenta? ¿Quién en medio de una necesidad importante? Porque si uno no come, ¿qué pasa? O sea, la importancia de estar alimentado, ¿no? Bien alimentado, fortalecido, con ese alimento espiritual. Y ellos sabían muy bien lo que significaba eso, no solo a nivel natural, sino a nivel espiritual. Y enseguida, ¿con quién se lo relaciona a ese alimento espiritual? Jesús mismo habló de eso, ¿no? Yo soy el pan de vida, el que descendió del cielo. El maná, así como vuestros padres comieron el maná en el desierto. O sea, siempre se hace referencia a esto del maná. Y acá vuelve a aparecer en Apocalipsis como ese maná escondido, ese maná que descendió del cielo. ¿Por qué escondido? Bueno, porque se creía, no se creía. Sí, se creía. Pero me refiero a, no que se suponía, era una realidad. Que en el arca del pacto, ¿qué se guardó? ¿Solo el maná? ¿Se acuerdan? La vara de Aarón. Y los 10 mandamientos. Las tablas de la ley. Y la vara de Aarón. La vara de Aarón y el maná. Ese maná escondido era como un símbolo, un recuerdo de lo que Dios hizo por su pueblo. ¿A qué se compromete el Señor con esta promesa entonces? A sustentarnos nuevamente. A seguir proveyendo ese alimento espiritual, a no dejarnos nunca sin ese alimento espiritual, sin ese sustento, a través de su palabra. Y en segundo lugar aparece otro elemento que ya no tenía que ver tanto con la historia judía, sino más bien con la historia gentil y con la historia de Pérgamo. Si hacemos memoria en la introducción, veíamos que Pérgamo tenía
un tribunal, tenía un juzgado, tenía el privilegio de dictar sentencias como si fuera la capital del imperio, como una subsede legal de Roma en cuanto a las cuestiones legales. Pérgamo la tenía a esa autoridad. ¿Se acuerdan del jus gladi? Justicia por la espada. Y bueno, había una serie de cuestiones así que tenía que ver con las tradiciones legales que tenían en ese lugar, en toda Grecia en realidad, pero se hablaba, entre otras cosas, de las piedras blancas, las piedras negras, también las piedras de colores, pero en estos casos, ¿para qué se usaba la piedra blanca en un tribunal? Al que se le daba una piedra blanca, se lo estaba declarando inocente, por un lado, ¿no? Y al que se le daba la piedra negra, cuidado, una piedrecita blanca. También se usaba como que en aquellos que participaban de los Juegos Olímpicos o de las competencias deportivas. Terminaba la competencia y a todos los que habían participado se los agasajaba, ¿no? No solo los ganadores, también a todos los que participaban. Y para participar de esas fiestas después de las competencias, ¿cuál era la entrada? ¿Cuál era la contraseña que se les daba para poder entrar? Si venía con esa piedrita blanca, entraba. Un privilegio, ¿no? Un beneficio. Bueno, y así siempre se asociaba la piedrita blanca a algo bueno, a una recompensa, a algo que iba a beneficiar a aquel que recibía la piedrita blanca. O sea, tanto en un caso como en el otro, lo que el Señor promete a los que venzan, por eso la relación también de a los que venzan, ¿no? La piedrecita blanca. También a los que son inocentes, a los que se mantienen fieles al Señor y puros, ¿no? Van a recibir la justicia de Dios, que los va a beneficiar, que los va a recompensar. Arrepiéntete, y al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Más o menos hasta ahí llegamos con lo que dice el texto. Y habla de un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ese nombre nuevo es un misterio, ¿no? ¿Cuál será ese nombre? Algunos comentaristas dicen que es una especie de nombre que tiene que ver con el que recibe la piedrecita blanca, por las características o por lo que se destaca de esa vida que fue fiel al Señor. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿O de qué manera se lo puede destacar? No sé, porque me fuiste fiel o porque me serviste de esta manera. El Señor era de poner apodos también, ¿no? Poner sobrenombres. Lo dijo de Treno. A Juan y Santiago, ¿no? O sea, tomaba alguna característica y le daba otro nombre. A Pedro le cambió el nombre. A Pedro le cambió el nombre. Bueno, Dios en el Antiguo Testamento también era de cambiar nombre. Es como que a Dios le gusta destacar algo característico de aquellos que le aman, de sus hijos, y como que les pone el nombre que Él quiere ponerles para destacarlos, ¿no? Por un lado, algunos piensan que tienen que ver con eso, ¿no? Con un nombre nuevo que el Señor nos pone como para destacar alguna virtud o algún don que Él puso en nosotros o algo que Él quiera destacar. Pero hay otra versión o hay otra interpretación que habla de que el nombre que va a poner ahí es el nombre del Señor, el nombre de Jesús, y que va a ser algo que se va a conocer en ese momento y que solamente el que lo recibe lo va a saber. Bueno, son todas especulaciones, repito, pero es algo nuevo y que tiene que ver con algo que va a ser bueno. Es nuevo y bueno. O sea, es algo que nos va a gustar conocer, porque forma parte de una promesa de bendición, ¿no? Conclusión, punto C. Dice, en la iglesia de Pergamo, como en las demás,
El entorno era muy hostil, los enemigos de afuera estaban bien definidos. La política, la cultura y la religión eran bastiones del diablo, ante los cuales la Iglesia se plantó firmemente, pero con los enemigos de adentro no tuvieron la misma actitud. Toleraban a personas que habían adoptado doctrinas heréticas y sutilmente iban incorporando prácticas pecaminosas. Se tomaban algunas licencias escudándose en la libertad y la gracia. El Señor no lo dejó pasar y destinó un espacio importante para denunciarlos. La espada del Señor va a hacer justicia con todos, los de afuera y los de adentro. Hay una doble promesa para los que no se dejan seducir por los engaños del mundo, que se filtran en la iglesia maquillados de religión. Primero, garantiza un alimento espiritual que los va a mantener fuertes, y segundo, una entrada que permite participar de la gran fiesta en el cielo con una vista privilegiada del gran trono, el del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno. Amén. ¿Esperamos recibir la piedrecita blanca? Si no, no entramos en la fiesta. Bueno, pero por la gracia del Señor sabemos que mientras nos mantengamos resistiendo y afirmándonos en sus caminos, tenemos esa esperanza y vamos a poder disfrutar de ese momento. Así que bueno, hay que... Igualmente yo pensaba en que, bueno, esto fue escrito en ese tiempo, escrito en ese momento para las iglesias de ese momento, pero que también está escrito para nuestros tiempos, ¿cierto? Uh-huh. Y que digamos, como a las personas que recibieron el mensaje en ese momento, ellos que recibieron este mensaje, ¿cuál sería su actitud con respecto a esto? Y si realmente de pronto, no sé si Dios, el Señor como que también, tanto para ellos como para nosotros, les dio ese maná escondido a los que seguían, porque era como la promesa también para ese tiempo, ¿no? Sí, sí. Y esa piedrecita blanca, no sé, capaz que haya sido otra forma de haberla recibido, que capaz lo recibieron de alguna manera. No sé si de pronto en ese momento, en esos años, cómo habrá sido ese, porque si el Señor da una palabra, la cumple. Y si, bueno, si los que me fueron fieles, ellos que se fueron fieles, ¿qué recibieron en ese momento? O sea, no sé, no sé si me explico. Sí, pero... lo mismo que vamos a recibir nosotros. ¿En qué sentido? El Señor está hablando en un sentido metafórico. Sí. No es que le iban a dar una... No, ya sé, pero... Era una palabra de aliento que sí. El Señor les estaba dando como una promesa a los que se mantengan fieles, de que van a disfrutar de una eternidad en su presencia. La fiesta de la gran boda del Cordero, o sea, lo que después sigue hablando Juan en Apocalipsis, es esa esperanza de los cristianos. Entonces, lo que el Señor les estaba diciendo a través de Juan es que permanezcan fieles al Señor, a su palabra, que no se dejen corromper con las cosas del mundo y van a recibir una recompensa. Que digamos que en vida ellos, o como nosotros, seguimos recibiendo capaz de ese maná escondido, claro. aunque estemos, bueno, no sé si recibimos como, pero el que es fiel, claro. Poder seguirlo recibiendo, aunque, bueno, metafóricamente. Sí. Claro. Ahora, justamente, esa promesa del maná escondido es algo que no es que vamos a recibir cuando estemos en la boda del Cordero, es algo que ya recibimos. Eso me refiero. Claro, es algo que ya el Señor nos garantiza para que comencemos a disfrutar ahora. Su sustento, su cobertura, su protección, su fortaleza, o sea, todo lo que tiene que ver con el alimento espiritual, ¿no? Que es Cristo, que siempre prometió estar con nosotros todos los días, ahora, no solo para la eternidad. Es una promesa que ya uno se puede apropiar de esa promesa ahora y disfrutarla ahora. Y lo de la piedrecita blanca a futuro
tiene que ver con esa promesa de lo que nos espera. Aunque ya también uno la puede estar disfrutando, porque por ser hijos de Dios, ya recibimos esa garantía, ese anticipo que nos va a permitir disfrutar de la eternidad con el Señor. El Espíritu Santo en nosotros es un anticipo de algo que vamos a recibir plenamente cuando estemos con el Señor. Para entrar en su presencia con él. Exacto, es como que esa también... gracia de entrar en su presencia, como que es la piedrecita. Claro, es eso que se nos dio gracias a la obra de Cristo en la cruz. Cuando creímos, ya tenemos esa piedrecita. O sea, tenemos esa garantía de que tenemos esa entrada si vencemos, ¿no? Si nos mantenemos... seguimos ahí. Que no se nos pierda la piedra. Claro, si nos mantenemos, porque la promesa ¿para quiénes son? Para los que vencen. Al que venciere, le voy a dar esto. Le voy a dar la piedrecita blanca y le voy a dar el maná del cielo. Entonces, tenemos el anticipo. Tenemos la garantía de que la entrada ya está paga. La pagó el Señor en la cruz por nosotros. Y con eso podemos entrar a disfrutar de esa fiesta celestial, ¿no? En la boda del Cordero y en la eternidad. Pero claro, todavía no es un cumplimiento pleno. Pero es lo que el Señor promete. Y de eso nos tenemos que agarrar, ¿no? Es una palabra de aliento para la iglesia y para nosotros. Triqui, por eso dice ahí en Efesios que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ya lo hizo. En los lugares celestiales. Claro. Cuando lo vemos a esto en escatología o también en la iglesia en el tramo final, o la esperanza del cristiano en el discipulado, ya vemos que existe algo que se conoce como la tensión entre el ya, pero todavía no. ¿Qué es esa tensión entre el ya, pero todavía no? Ya somos salvos, pero también la Biblia dice, y seremos salvos. Dios nos va a salvar de la ira venidera. Dice que algún día vamos a reinar con el Señor, reinaremos con Él, tiempo futuro. Pero también dice de que ya nos hizo reyes y sacerdotes. O sea, hay, según el contexto, términos que se expresan de esta manera, ¿no? Esa tensión de que ya somos salvos por la obra de Cristo, pero todavía falta la plenitud de esa salvación cuando estemos con el Señor. Dice que un día los muertos en Cristo van a resucitar. Los cuerpos de aquellos que murieron habiendo creído en el Señor, cuando el Señor venga y suenen las trompetas, se van a levantar con cuerpos glorificados, algo futuro. Pero también dice que ya nos resucitó con Cristo. O sea, ¿se entiende lo que es esa tensión entre el ya, pero todavía no? Ya somos salvos, pero seremos salvos. Ya somos reyes, pero reinaremos con Él. Ya el Señor nos ha resucitado cuando nos hizo pasar de muerte a vida. Pero un día vamos a ser resucitados en el caso que nos toque pasar por la experiencia de la muerte. Aquellos que han partido van a volver en un cuerpo glorificado. Ahora el abuelo se olvidó por qué. Está hablando de la tensión entre el ya, pero todavía no. De esto del anticipo, ¿no? Cómo se divierte. No, esto del anticipo tenemos la piedrecita blanca, tenemos esa garantía, pero todavía nos falta hacer el uso pleno para poder entrar en esa gran boda del Cordero o esa gran fiesta que va a haber en el cielo. Bueno, que esto nos sirva para alentarnos en la fe, ¿no? Para no aflojar. Y vamos a introducirnos en la iglesia que sigue. ¿Cómo andamos de tiempo? Venimos un lujo. ¿Todos tienen la hojita de la iglesia de Tiatira? No. Por lo menos vamos a empezar con la Tiatira. Qué problema Tiatira también, ¿no? Vamos a comenzar leyendo el punto A del trasfondo de Tiatira. Trasfondo. Tiatira era una ciudad fortificada situada a unos
65 kilómetros al sureste de Pérgamo. Estaba situada en la ruta comercial de Pérgamo a Sardes. Desde ahí, que la ubicación de Tiatira cerca de rutas comerciales principales fomentara su crecimiento económico. Era un importante centro de producción artesanal y estaban organizados en gremios. Eran panaderos, pintores, curtidores, sastres, alfareros y trabajaban la lana, el lino y el metal, sobre todo el cobre y el bronce, y traficaban con esclavos. Los gremios honraban a los dioses paganos Apolo y Artemisa y rendían culto en el santuario de Sabata. Los miembros del gremio tenían la obligación de asistir a las festividades en honor a esos dioses, a comer en sus templos y a entregarse a la promiscuidad sexual. No cumplir con estas reglas implicaba la expulsión del sindicato. Los cristianos que se negaban a honrar a esos dioses paganos, a comer carne sacrificada, a ídolos y entregarse a la promiscuidad sexual, ponían en peligro el sustento de sus hogares. Se los consideraba como parias de la sociedad. No se menciona que la iglesia sufriera presión de los judíos o de un sector político, pero siendo quizá la ciudad menos importante de las 7, es la que recibe el mensaje más extenso. El peligro latía en las mismas entrañas de la congregación. La situación de Tiatira también viene complicada, ¿no? Ahí lo ubicamos a Tiatira en una zona de los caminos, estaban todas relacionadas por los caminos, ¿no? Tiatira ya se alejaba, estaba entre Pérgamo y Sardis, y aparece ahí al final del comentario como una de las ciudades menos importantes, o sea, no tenía la misma fuerza comercial, el mismo poder político o cultural de las otras, pero sí se caracterizaba por ser una población de artesanos. Siempre los artesanos somos tirados a menos. Pero ojo, que los artesanos en esa época eran un gremio importante. No es como ahora los artesanos tienen vergüenza de decir que son artesanos, porque es como que son vagos, ¿no? Hippie. La minoría. Claro, ahora los artesanos no tienen la importancia social y el poder que tenían antes. Las grandes logias masónicas nacen de los gremios artesanales. Eran poderosos. Imagínense, ¿vieron cómo es el logo de la masonería? Ahí aparece un compás. En el logo de la masonería van a ver un compás y una escuadra, porque tiene que ver con las herramientas de los oficios de los que se dedicaban a la construcción. O sea, eran personas importantes. Miguel Ángel, Rafael, o sea, los grandes artistas de la época medieval sentían el orgullo de llamarse artesanos o artistas. Tenían mucha influencia. Bueno, eso ya viene creciendo desde esta época. ¿Y quiénes hicieron los grandes templos? ¿Quiénes construían las grandes ciudades? ¿Quiénes eran los artistas que hacían las grandes esculturas? Eran ellos. Pero aparte de la parte artística, la parte de todos los días, el sustento de todos los días tenía que ver con los gremios artesanales. Tiatira tenía especialidades artesanales. Era zona donde se explotaban diferentes tipos de minerales, se hacían fundiciones de metales, aleaciones de metales, el bronce, era una especialidad de Tiatira, junto con otros oficios. Y eso era lo que sostenía la vida de ese pueblo. Como era parte de una ruta comercial, los que venían viajando tanto de Oriente como de Occidente se iban nutriendo de esas especialidades. Compraban para llevar a sus lugares de origen. Todos los intercambios comerciales tenían que ver con los gremios artesanales también. Entonces ahí Tiatira tiene su importancia. Y se habían organizado por gremios. Pero también dentro de lo laboral se mezcla lo espiritual. Tenían templos para adorar a sus dioses. Las asociaciones gremiales de artesanos también eran grupos cerrados.
en donde si uno quería entrar tenía que cumplir con sus reglas. Ahí es donde los cristianos comienzan a tener conflictos con la fe y las prácticas de esas sociedades, de esas agrupaciones artesanales. ¿Por qué? ¿Qué hacían ahí? ¿Qué hacían cuando se juntaban en esas reuniones los diferentes gremios artesanales? Claro, hacían una festichola. Y si no lo querían hacer, o no. Y había que ir y participar de esa festichola. Había, para todos los gustos, cuarteto, había cumbia, había cerveza, había fernet, había... No sé, imagínense, todo lo que es popular, todo lo que se formaba parte de esa cultura. Yo digo porque estamos en una provincia donde llega el sábado, choripán. Algunas cocas que no iban en botella. También, hacían pasar, sí, no me hagas hablar porque uno que conozco, en algún domingo comunitario traían botellitas de coca, pero bueno. ¿Pero por qué? Porque claro, forma parte de ese trasfondo cultural y nosotros lo tenemos acá. Los negocios del chori, los choripanes. ¿Cuál es el horario que abren? A la noche abren. ¿Y por qué? Porque empiezan las caravanas cuando baja el sol y terminan cuando vuelve a aparecer el sol. Y si vos estabas dentro de uno de esos gremios, tenías que participar. Si no participabas, eras sapo de otro pozo o dabas un mensaje que vos con ellos no querías juntarte para eso. ¿Qué hacían? Te marcaban y ahí había problemas, porque si no formas parte de ellos, vas a ser como un enemigo de ellos. Y eso metía presión. Y bueno, por esa razón, también los cristianos de Tiatira tenían sus luchas, porque permanentemente estaban siendo tentados a participar de eso. Más o menos nos ubicamos. ¿Fue un problema de Tiatira en esa época? ¿O sigue ejerciendo su presión en nuestro tiempo? Bueno, y tenemos testimonios cercanos para contar de luchas que nuestros jóvenes tienen, especialmente aquellos que vienen del mundo y que no terminan de despegarse del mundo. Es como que hay una lucha, ¿no? Saben que el Señor los llama para que los sigan, para que los sirvan, pero por otro lado el mundo tira, con sus ofertas, sus tentaciones, los compromisos familiares, como que si no voy, ¿qué van a decir si no voy? ¿No tuvimos esa presión alguna vez? Bueno, era lo que padecían también los hermanos en Tiatira. Y como decíamos ahí en la introducción, esta presión era fuerte y si bien pareciera que no tenían la presión de los judíos, porque ¿se acuerdan de Pérgamo? Los judíos se enfrentaban con los cristianos, pero en Tiatira no estaba este problema. Ni tampoco estaba por parte del poder político, del imperio. Todavía no es que había una persecución por parte del imperio romano, porque consideraban a los cristianos como potenciales enemigos públicos del imperio. No, Tiatira no tenía ese problema, quizás porque era un pueblo chico, porque decían acá, ¿qué oposición puede haber acá? Era un lugar controlable por el imperio, entonces no tenían ese problema por parte del gobierno secular, ni tampoco por parte de los judíos. Hay que ver si la comunidad judía era importante en Tiatira, porque los judíos poderosos y bravos estaban en las ciudades más populosas. Pero ¿cuál era el problema de Tiatira? La presión de los gremios, la tentación de los grupos sociales, la presión social de Tiatira, ese era el problema. ¿Vieron cómo cada iglesia tiene lo suyo? Tiene su característica. Porque el Señor quiere destacar de cada una lo que también a nosotros nos puede afectar para darnos un mensaje.
En Tiatira ese era el problema. Era la iglesia, como decimos, quizás la más, o Tiatira como pueblo, el más débil de los demás, pero el que tiene más extensión en el mensaje que el Señor le da, ¿no? Es el más largo. Estaba contando que de esa ciudad la Biblia dice que había una comerciante de telas que se llamaba Lidia, que era de Tiatira. Pero así como de esos grupos, ¿no? Sociales, y que era digamos, una persona de dinero, ¿no? Sí, sí. Y después se convirtió al Señor en otro lado, en otra iglesia, en Europa creo que fue. Sí, con los viajes de Pablo. Claro, pero era de ahí. Sí, sí. ¿Por qué? Porque también ese era otro rubro artesanal, el tema de los tejidos, del teñido, de la lana, había especialidades, diferentes rubros artesanales, ¿no? ¿Por qué cité lo del bronce? Vamos al texto de Apocalipsis 2:18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y en tus obras postreras son más que las primeras. Hasta ahí. Hasta ahí. Bueno, el Señor se presenta, como en cada carta hay una presentación, y después dice, yo conozco tus obras. Pero en la presentación, ¿cómo se destaca el Señor? Hijo de Dios. Con ojos como llama de fuego Y pies semejantes al bronce. Por el bronce. Fíjense que el Señor siempre usa en sus palabras, dentro de los mensajes, algo que es característico de esa ciudad a la que se dirige. ¿Y acá cómo se presenta? ¿Era algo desconocido para los habitantes de Tiatira el bronce bruñido? ¿Era desconocido para ellos las fundiciones de metal? Sabían muy bien lo que significaba y qué era lo que quería decir el Señor con eso. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Ojos y pies. Los ojos como llama de fuego. ¿Qué interpretamos ahí? ¿O qué nos imaginamos que puede significar esa expresión del Señor? El que tiene los ojos como llama de fuego. Como que él ve todo. Él ve todo. Muy bien. Profundamente. Todo lo escudriña. Todo lo escudriña. No se le escapa nada. Pero también el estilo de la mirada, como ojos de fuego. ¿Por qué? Como que está Haceme un primer plano. Tiene un sentido esto, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Te estoy mirando. Mirá que te estoy mirando más allá de lo que se ve aparentemente. La llama de fuego tiene que ver con una mirada penetrante y una mirada que juzga, una mirada de juicio, que evalúa lo más profundo, que penetra, que quema. Hay miradas y miradas, ¿no? Hay miradas que transmiten paz, dulzura. Y hay otra mirada que te atraviesan. Jesús le dice a Tiatira, mirá que te estoy mirando de una manera profunda y no me podés ocultar nada. ¿Seguimos la semana que viene? Queda 8 minutos. me hiciste una Sí, seña. 15 de 10. Bueno. Con los pies. Y pies semejante. Ellos sabían lo que era. ¿A qué se refería el Señor con el bronce bruñido? Pero vamos a leer el punto A, B y C del contenido. Punto B, contenido. El Señor se presenta como, vamos a leer el punto A, B y C. El Hijo de Dios, el único Hijo del único Dios verdadero,
diferenciándose de los múltiples hijos de los diversos dioses de la mitología greco-romana y también refiriéndose a los judíos gnósticos que no aceptaban la deidad de Jesús. B. Tiene los ojos como llama de fuego. Es una mirada penetrante que ve lo que nadie ve, disipa las tinieblas, pero que especialmente somete a su juicio lo impuro y lo pone en evidencia. Los artesanos que usan el crisol para fundir conocen la expresión. C. Y es semejante al bronce bruñido. El Señor no solo pisa fuerte, sino que la calidad de la aleación habla de firmeza y estabilidad, y la brillantez de su pulido lo diferencia del resto. El Señor se presenta como alguien que viene a hacer justicia y que con Él no se juega. Espero que esto de Tiatira nos vaya introduciendo en la problemática de Tiatira, las presiones que también sufrió Tiatira, y cuál es el mensaje que el Señor tiene, muy parecido a lo de las otras iglesias. Acuérdense de Balaam, de los Nicolaitas, de Jezabel. ¿Se acuerdan cuando veíamos el espíritu seductor es el espíritu de Jezabel? Bueno, me parece que la vamos a volver a ver la semana que viene en la iglesia de Tiatira. ¿Sí? ¿Vamos a orar? Te damos muchas gracias, Señor, por poder estar en este lugar, Señor, para estudiar tu palabra, para poder aprender, Señor, de las riquezas que ella contienen. Señor, ayúdanos a que podamos estar atentos a lo que tú nos estás enseñando en estos tiempos, Señor, a ser obedientes, Señor, y a no contaminarnos con las cosas que el mundo ofrece, Padre. También te pido que bendigas a María Luisa y a Roberto. Señor, que tú los acompañes, Señor, que los rodees de ángeles y que los fortalezcas, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Amén.